Bienvenidos a la segunda parte de la introducción al estudio de las funciones trigonométricas. En esta segunda parte vamos a concentrarnos en el estudio, en la definición en primer lugar y luego en el estudio de algunas propiedades de dos funciones trigonométricas en particular, que son las funciones seno y coseno. Antes de abordar estos temas, vamos a concentrarnos en la recapitulación de lo que vimos al final del bloque anterior. Para ello, permítame compartir pantalla. Al finalizar nuestro estudio en el bloque anterior, habíamos definido a la circunferencia trigonométrica o a la circunferencia unitaria como el lugar del plano al que pertenecen todos los puntos equidistantes del origen. Entonces, tenemos una circunferencia, habíamos definido a la circunferencia como los puntos del plano equidistantes de algún punto en particular al que llamamos centro, y en particular la circunferencia unitaria, como su nombre lo indica, es una circunferencia de radio 1 y que está centrada en el origen de coordenadas. Recordemos que el origen de coordenadas corresponde a la intersección de los ejes, si quieren, horizontal y vertical, al eje de abscisas, que es el horizontal, y al eje de ordenadas, que es el vertical, o también, más comúnmente, los vamos a denotar con las letras X para el eje de abscisas y Y para el eje de ordenadas. Entonces, nuestra circunferencia unitaria está centrada en el origen de coordenadas y tiene radio 1. Tomamos un punto particular que pertenezca a esta circunferencia, como el que está aquí pintado, el que está sombreado. Denotamos a las coordenadas de este punto como x, y. Este es el punto P. Su radio es 1, es decir, la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto vale 1 unidad. Y fíjense que definimos un ángulo que es el ángulo que denotamos con la letra griega θ. Una cosa importante a señalar con respecto a la circunferencia unitaria es que cualquier punto que pertenezca a ella va a poder ser completamente descrito de dos maneras. Una de ellas es describiendo las coordenadas x y y de cada punto, pero una más sencilla aún, dado que conocemos el radio y el radio de cualquier punto que pertenece a la circunferencia es siempre 1, entonces cualquier punto va a poder ser descrito únicamente indicando la coordenada angular θ. Es decir, si conozco este ángulo θ, que es el ángulo que se mide desde el semieje positivo de abscisas, que va desde este semieje positivo que estoy marcando con el cursor, hasta el semieje, hasta la semirrecta, perdón, que tiene inicio en el origen de coordenadas y que pasa por el punto P, la que va desde acá pasando por el punto P, fíjense que a ese ángulo lo llamamos θ. Si yo conozco θ, entonces hay solamente un punto de la circunferencia unitaria para cada valor de θ. Una característica extra es que si yo digo, bueno, imaginémonos que estamos acá en un ángulo de, supongamos, 60 grados. Si yo digo θ es igual a 60 grados del sistema sexagesimal, el sistema al que estamos más habituados la mayoría de nosotros, seguramente cuando entramos en la facultad, entonces tengo con ello definido a este punto. Pero si yo sigo avanzando, bueno, en 90 grados tendré este punto que está acá, en 180 grados tendré este punto que está acá, en 270 grados tendré este punto que está acá, en 360 grados el de acá. ¿Y qué pasa si sigo avanzando? Bueno, si a 360 grados le sumo 60 grados más, entonces tengo 420 grados y vuelvo exactamente al mismo punto. Y esta es una característica muy importante que vemos en la circunferencia unitaria y que también va a reflejarse en las funciones trigonométricas y es justamente una de las razones principales por la cual tiene un uso muy amplio para la descripción de fenómenos físicos que tienen características de ser periódicos, es decir, que se repiten periódicamente o que se repiten a intervalos frecuentes.
En este caso, la frecuencia de repetición, es decir, cada cuánto se repite, es cada 360 grados. Cada vez que doy una vuelta, vuelvo al mismo punto. Entonces, si aquí a 60 grados, que es el ángulo que va desde el eje horizontal, desde el semieje positivo de X, hasta el punto P, hasta este segmento. Es θ, 60 grados, por ejemplo. Si yo sumo 360 grados más, vuelvo al punto, 360 grados más, vuelvo, etc. Y lo mismo si resto 360 grados. Entonces la periodicidad es es de 360 grados. Pero justamente esto que iba a decir tiene que ver con lo siguiente. Al ángulo θ, habitualmente los medimos en dos sistemas, o lo podemos medir en utilizando dos sistemas de medición. Uno es el del ángulo del sistema sexagesimal, que habitualmente lo conocemos, que es con el que medimos, por ejemplo, los ángulos internos de un triángulo, habitualmente en el colegio secundario, pero también tenemos el sistema de radianes. ¿Y cómo se transforma de un sistema al otro? Nosotros a partir de acá vamos a trabajar con el sistema de radianes y por lo tanto esto es importante que lo conozcamos. Bueno, básicamente podemos hacer una tabla comparativa donde para 0 grados del sistema sexagesimal tenemos 0 radianes. Para 90 grados, un ángulo recto, tenemos pi sobre 2 radianes. Acuérdense, pi es aquel número real que vale 3,14, 15, etcétera. Luego tenemos 180 grados, que es igual a pi radianes. 270 grados del sistema sexagesimal son 3 medios de pi. 360 grados, 2 pi. Entonces, si habíamos dicho que la periodicidad que habíamos encontrado para reproducir o encontrar las coordenadas de este punto P o de cualquier punto dentro de la circunferencia unitaria era de 360 grados, bueno, es equivalente a decir que esa frecuencia es de 2pi. 360 grados, veamos acá, es equivalente o es igual a 2pi radianes. Entonces, dicho esto, aquí es importante que veamos lo siguiente. Imaginemos este caso, ¿no? Tenemos otra vez una circunferencia unitaria. En este caso marcamos un punto P que corresponde a un ángulo θ de 125 grados, como se indica en la figura. En este caso, a este punto P lo voy a poder describir, como decíamos recién, mediante el ángulo, 125 grados, o mediante las coordenadas XY, que en este caso están pintadas con rojo, la coordenada X, con azul, la coordenada Y del punto P. Fíjense que la coordenada X tiene un valor negativo, pues está a la izquierda, en el digamos, en el eje X, está a la izquierda del origen de coordenadas, tiene un valor negativo, mientras que Y es positivo, porque está por encima del, del origen de coordenadas. Ahora bien, a este punto P, como a cualquier punto P, lo voy a poder describir, decíamos recién, conociendo θ. Si conozco θ, conozco dónde está P para la circunferencia unitaria, que también puedo ponerlo en relación a X y a Y. Es decir, así como les decía recién, este punto P, por ejemplo, corresponde a 125 grados y también lo puedo describir indicando el valor de X y de Y de ese punto. Entonces, la coordenada de X y la coordenada Y del punto me lo definen completamente. Pero X y Y dependen exclusivamente de θ también. X y Y cambian a medida que cambia este ángulo θ. ¿Cómo cambian X y Y con el ángulo θ? Precisamente, y aquí aparece lo que nos va a interesar a estudiar a nosotros ahora, aparecen las funciones coseno y seno. ¿Cómo cambia la coordenada X del punto P que esté sobre una circunferencia unitaria a medida que cambia el ángulo θ? Cambia de este modo, con lo que llamamos función coseno. ¿Cómo cambia Y o cómo depende Y del ángulo θ que me define al punto P dentro de la circunferencia unitaria? Con una función que llamamos función seno. Veamos
algunas imágenes que pueden ayudarnos a comprender mejor estos temas. Fíjense, en este caso tenemos nuevamente aquí una circunferencia unitaria y vamos a ir cambiando los ángulos. Vamos a arrancar con un ángulo θ igual a 0 y fíjense que para θ igual a 0 nuestro punto P está acá. Está completamente dentro del eje X. Está en el punto de coordenadas cartesianas 1, 0, es decir, X es igual a 1, Y es igual a 0. Y fíjense que aquí se marca el valor de la coordenada X de este punto y vale exactamente 1, y la coordenada Y no se lo ve porque justamente vale 0. Pero fíjense qué pasa cuando empezamos a aumentar el ángulo. Voy a aumentarlo un ángulo considerable, cosa que podamos verlo. Fíjense que a medida que aumenta θ pasó de 0 a 22 grados del sistema sexagesimal, lo que sucede es que X disminuye. X que antes valía 1, ahora vale, por ejemplo, 0,93. Y eso se ve acá, ¿no? Este segmento rojo disminuyó su tamaño. Ahora, a medida que disminuyó X, fíjense que en este caso aumentó la coordenada Y del punto. En este caso vale 0,37. Y fíjense que si yo sigo aumentando el ángulo θ, miren esta parte del gráfico, y fíjense cómo yo aumento el ángulo. ¿Y qué va sucediendo a medida que aumento el ángulo? Bueno, X, la coordenada X del punto P sigue disminuyendo, mientras que la coordenada Y aumenta. Si ustedes se fijan en esta sección de nuestra imagen, van a ver cómo cambian, por ejemplo, X y Y. Fíjense, por ejemplo, en primer lugar, cómo cambia X a medida que aumento el ángulo. Entonces sigo aumentando el ángulo y fíjense cómo X va disminuyendo. 0,36, 0,34, 0,33, 31, 0,29, etcétera. Mientras que la coordenada Y está aumentando. Sigue aumentando el ángulo θ, que en este momento está en 74 grados, Y vale 0,96 y sigue aumentando y vale 0,97, 0,98, 0,99, hasta que cuando el ángulo vale 90 grados, es decir, formamos un ángulo recto entre el semieje positivo de X y la semirrecta que va desde el origen de coordenadas hasta el punto de interés, o mejor dicho, que pasa por el punto de interés, entonces acá tenemos 90 grados y en este caso, para describir este punto P, necesitamos las coordenadas cartesianas X, Y, donde X vale en este caso 0 y Y vale exactamente 1. Habíamos dicho que precisamente, esto es lo último que había dicho hace unos minutos, que la variación de X y de Y en función de θ en la circunferencia unitaria se da siguiendo justamente estas funciones que llamamos coseno y seno. Fíjense que ahora, a medida que sigue aumentando el ángulo en lo que llamamos segundo cuadrante, recuerden esto de lo que vieron en la escuela, que a este primer cuadrante, donde X y Y son positivos, lo llamamos primer cuadrante. Este es nuestro segundo cuadrante, este es el tercero y este es el cuarto. Lo dije también en el bloque anterior. Fíjense que en este caso pasamos a un punto que está localizado en el segundo cuadrante. El ángulo θ vale 106 grados. Y fíjense lo que sucede acá. Y comienza a disminuir nuevamente. Recuerden que valía 1 cuando estaba acá. Ahora Y empieza a disminuir y X se hace cada vez más negativo. Fíjense que comienza a tomar valores negativos y a medida que aumento el ángulo, esos valores se hacen cada vez más negativos, los valores de X, hasta llegar a un valor de menos 1 cuando el ángulo θ vale 180 grados. En ese caso, Y vale 0. Del mismo modo podemos pasar al tercer cuadrante. Fíjense que en este tercer cuadrante tanto X como Y, las coordenadas X y Y del punto P, que está sobre la circunferencia unitaria, ambos son negativos. Es decir, la coordenada X está a la izquierda del origen de coordenadas y la coordenada Y del punto está por debajo.
del origen de coordenadas. Es decir, tanto x como y son valores negativos. Nuevamente vemos que cuando llegamos a los 270 grados del sistema sexagesimal, que es equivalente a 3 medios de pi radianes, el punto P tiene coordenada x0 y coordenada y-1. Y también eso se ve reflejado acá. Es decir, el coseno de 270 grados vale 0, el seno de 270 grados vale -1. Y si yo sigo aumentando, vamos a seguir viendo la variación. Por ejemplo, en esta región, en el cuarto cuadrante, para el punto P que está por acá, x vuelve a ser positivo. Esto significa que para un ángulo, en este caso, por ejemplo, de 330 grados, que es este ángulo que va hasta acá, para 330 grados, el coseno de 330 grados, es decir, la coordenada x de este punto, vale 0,87, un valor positivo. Mientras que la coordenada y, fíjense que tiene un valor negativo. Entonces el seno de 330 grados da menos 0,5. Si sigo aumentando el ángulo, llego a 360 grados y vuelvo a comenzar. Donde tengo 360 grados o 2 pi radianes, tengo exactamente lo que tenía con 0 grados. Y podría ser lo mismo. Si vuelvo a sumar, si sigo aumentando, por ejemplo, paso de 360 grados a 370 grados, entonces es equivalente a pasar de 0 a 10 grados. Es decir, en 370 grados, lo que tengo es, por ejemplo, el coseno de 370 grados es igual al coseno de 10 grados. El seno de 370 grados es igual al seno de 10 grados. Otra manera de ver esto es la siguiente. Fíjense lo que va a suceder a medida que aumento el ángulo tita. A la izquierda, aquí ustedes tienen nuevamente la circunferencia unitaria y luego aquí a la derecha vamos a ver cómo se grafican las funciones de las que estamos hablando. Presten atención a lo siguiente. Ustedes acá tengo, por ejemplo, un ángulo, tengo la descripción de este punto amarillo que corresponde a un punto sobre la circunferencia unidad que tiene un ángulo de 21 grados. Si yo miro, por ejemplo, la coordenada y de este punto y la voy graficando en función del ángulo, es decir, en este sistema que tengo a la derecha, grafico como variable independiente de mi función al ángulo tita. Y como variable dependiente, voy a graficar, en este caso particular, a la coordenada y del punto P, lo que está acá señalado con rojo. No a la coordenada X, sino a la coordenada Y, la que está señalada con rojo, insisto. Entonces, fíjense lo que va a pasar a medida que aumento tita. Aumento tita, y fíjense, a medida que aumento tita acá, aumento el ángulo, fíjense que está aumentando Y, está aumentando el ángulo, acá estoy graficando el ángulo, a medida que me desplazo hacia la derecha va aumentando el ángulo, y lo que estoy graficando, cada punto de esta curva azul va a representar cómo cambia esta altura, ¿no? La coordenada y del punto P. Y fíjense que sigo aumentando el ángulo, sigue aumentando entonces la coordenada y hasta que llegue a un ángulo de 90 grados o de pi sobre 2 radianes y el valor de la coordenada y es un máximo, vale 1. Luego sigo aumentando el ángulo, pero y ahora empieza a disminuir. Fíjense que y disminuye. Y es lo que vemos acá. Comienza a disminuir, disminuye, 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 hasta que y se vuelve exactamente 0 cuando el ángulo es 180 grados. La coordenada y del punto P para un ángulo tita de 180 grados o de pi radianes es 0. Luego, si sigo aumentando el ángulo, más de 180 grados, por encima de 180 grados, por ejemplo, 210 grados, fíjense que la coordenada y del punto P es negativa. Y eso lo veo en la representación de este gráfico. Sigo aumentando y fíjense que a partir de aquí comienzo a tener una función que es periódica. Es decir, si yo sigo aumentando,
si yo sigo aumentando el ángulo, de 360 grados en adelante, vuelvo a reproducir en esta zona, que les estoy señalando con mi cursor, exactamente lo que tengo en esta zona. Y esto que vemos acá es la representación de la coordenada y del punto P de una circunferencia unitaria, que es lo que llamamos función seno. Y fíjense que es una función periódica, es decir, una función que se repite exactamente a intervalos regulares. Miren la forma de la función seno. Aquí estamos en 180 grados o en pi radianes, aquí estamos en 360 grados o 2 pi radianes, y a partir de aquí es como si tuviésemos, si copiáramos y pegáramos este gráfico a la derecha, volvemos a tener lo mismo, lo copiamos y lo pegamos, volvemos a tener lo mismo, etcétera. Eso es una función periódica. De la misma manera podemos representar a la función coseno. Fíjense, en este caso hacemos algo parecido, pero lo que observamos ahora es cómo cambia a medida que cambiamos el ángulo. Fíjense que vamos a ir cambiando tita, el ángulo tita, y por lo tanto vamos a tener distintos puntos P sobre la circunferencia unitaria. Pero ahora estudiemos qué pasa con la coordenada X de ese punto, ya no con la coordenada Y. Bueno, fíjense que acá está pintado de rosado, y esto que está pintado de rosado lo voy a graficar acá, en esta función. Es decir, en la función que está a la derecha, grafico como variable independiente al ángulo, y como variable dependiente, grafico cómo depende la coordenada de X del punto P, cómo depende esa coordenada del ángulo tita. Y fíjense, a medida que aumento el ángulo, aumenta el ángulo, aumenta el ángulo, en este caso pasamos de tener en 0 grados un X igual a 1 a tener un X que va disminuyendo, ¿no? A medida que aumenta el ángulo, disminuye, X disminuye, disminuye. Fíjense que como este segmento rosado va disminuyendo su tamaño, y esto se ve reflejado aquí, ¿no? Vemos esta disminución de la función hasta que llegamos a 90 grados, y cuando llegamos a 90 grados, la coordenada X del punto P para 90 grados vale 0, y es lo que vemos en esta función. Podemos seguir analizando, ver qué pasa a medida que sobrepasamos los 90 grados. Estamos en un ángulo mayor a 90, pero menor a 180 grados. Y fíjense que ahí los valores de X, la coordenada X del punto P, tiene valores negativos. Lo reflejamos aquí. Fíjense que seguimos aumentando el ángulo hasta llegar a 180 grados. La coordenada X del punto P correspondiente a 180 grados o a pi radianes es -1, es lo que vemos acá. Es el valor mínimo de la función. Y luego, si seguimos aumentando el ángulo, ahora el valor absoluto de este segmento disminuye, pero el valor total aumenta. Es decir, pasamos de un valor de -1 a un valor de -74, por ejemplo, en este caso, o 743. Y eso significa que esto es más positivo, comienza a aumentar, acercarse a cero, hasta que llega a 270 grados, el ángulo tita, 270 grados acá, y la coordenada X del punto P correspondiente a tita de igual a 270 grados vale 0, y es lo que tenemos graficado acá. Seguimos aumentando nuestro ángulo tita hasta llegar a 360 grados, y luego nuestra función comienza a repetirse periódicamente, igual que lo que vimos hace unos instantes para la función seno. Fíjense que la forma de la función es muy parecida a la función seno, solo que cambia lo que ocurre para tita igual a 0 grados. Hay un desplazamiento de la función, un desplazamiento horizontal. Entonces, hasta aquí vimos las formas de la función seno y la forma de la función coseno. Recapitulando y aprovechando este gráfico, entonces decimos que la función coseno nos va a indicar la variación de la coordenada X del punto P en una circunferencia unitaria a medida que cambiamos el ángulo tita. Eso es lo que estamos viendo aquí. A medida que aumenta el ángulo, vamos desplazándonos en esta función que está a la derecha y vamos representando la función coseno. Si lo ponemos con un
un desplazamiento automático. Fíjense qué pasa a medida que aumenta tita. Fíjense cómo se va trazando la función. Y vamos a poner, fíjense, vamos lentamente. Aquí estamos en un ángulo de, acá arriba lo tenemos, 713, 717. Llegamos a 720 grados. Aquí estamos en 720 grados. ¿Qué son 720 grados? Es el doble de 360 grados. Y nosotros dijimos que con una periodicidad de 360 grados o de 2pi, la función se repite. Y esto significa que si yo sigo aumentando ahora, desde aquí, desde los 720 grados, es decir, ya dimos dos vueltas completas, sí, y seguimos aumentando el ángulo tita. Entonces fíjense, en este caso no lo podemos ver, se nos tildó, vamos a ponerlo. Fíjense, estamos aumentando desde ángulos negativos en este caso, desde menos 320 hasta menos 360, vamos hasta 0 grados, pasamos 0. Aquí, por ejemplo, estamos en un ángulo de 166 grados. Para 166 grados, fíjense, 166 grados, tenemos que la coordenada y del punto P tiene este valor que está indicado acá, con este punto de la función, etcétera. De esta manera, graficamos la función seno. Ahora, ¿qué pasa con la función coseno? Vamos a situarnos cerca de 0 grados y vamos a analizar ahora la función coseno. Es lo que hicimos unos instantes atrás. Miremos qué pasa con la función coseno. Fíjense, en rojo estamos pintando la función coseno, que comenzó acá y sigue esta trayectoria que vemos con la curva roja. Y en simultáneo en azul estamos graficando cómo varía la función seno con el ángulo tita. Es decir, si yo no grafico el seno, sino que grafico solo el coseno, fíjense lo que sucede. Esta es la función coseno que nosotros conocemos. Una característica importante que estamos viendo es que la función coseno toma como argumento un valor tita. Y los valores titas dados en radianes pueden ser cualquier valor real. Yo puedo tener cualquier valor, por ejemplo, aquí tengo pi sobre 2, aquí tengo pi, acá tengo 3 medios de pi, acá tengo 2 pi, etcétera, y puedo tener cualquier intervalo en el medio. Cualquier valor real puedo ponerlo como argumento del coseno y el coseno de ese valor real me va a devolver siempre un valor que tiene como máximo valor 1. Como mínimo, -1. Fíjense, esto que acabo de decir. A medida que yo cambio tita, fíjense que su valor es siempre -1, luego aumenta hasta 0, va hasta 1, comienza a disminuir acá, -1, va hasta 0, pasa hasta 1, etcétera. Siempre está entre -1 y 1. Y lo mismo pasa para el seno. Fíjense que comienzo a graficar el seno acá junto con el coseno. Y el seno también va entre 1 y -1. Siempre está entre los valores -1 y 1. Y cuando hablamos de funciones, a esto lo llamamos imagen de la función. Entonces, la imagen de las funciones seno y coseno son valores reales que están entre -1, incluido, y 1. Es decir, el seno de cualquier valor real y el coseno de cualquier valor real nunca van a valer más de 1 ni menos de -1. Siempre van a estar entre estos dos valores. Entonces, vamos a recapitular en dónde estábamos.
Tomemos entonces una recapitulación de algunas de las propiedades que estuvimos mencionando. El dominio de las funciones coseno y seno es el conjunto de los números reales. ¿Esto qué implica? Que yo puedo hablar siempre del coseno y del seno de algún número real, de cualquier número real. No solo no solamente puedo hablar del coseno de números naturales, es decir, el coseno de 1, de 1 radián, de 2 radianes, de 3 radianes, de 4 radianes, sino que también puedo hablar de fracciones y de cualquier tipo de fracciones. Entonces, racionales o no. Es decir, yo puedo hablar del coseno de cualquier número real. No voy a poder hablar, por ejemplo, del coseno de un número complejo. Esto significa lo que está escrito acá. El dominio de las funciones seno y coseno es el conjunto de los números reales. Siempre voy a poder hablar del coseno y el seno de números reales. Por otro lado, segunda propiedad, la abscisa de un punto de la circunferencia unitaria puede ser cualquier número entre -1 y 1. Y lo mismo con la ordenada, es decir, las coordenadas X y Y en el lenguaje al que estamos acostumbrados. Esto es lo que significa la abscisa del punto y la ordenada del punto de la circunferencia unitaria, siempre va a valer entre -1 y 1. Siempre va a valer, por ejemplo, la abscisa, es decir, la coordenada X del punto P en la circunferencia unitaria, siempre va a estar entre -1 y 1. Y lo mismo con la ordenada, siempre va a estar entre -1 y 1. Esto significa que la imagen de las funciones seno y coseno es el intervalo -1, 1. Y esto es un intervalo cerrado, es decir, es un intervalo que comprende incluso a los valores -1 y 1. Por último, podemos decir que las funciones son periódicas. También lo habíamos dicho y esto se escribe así. El coseno de la función θ más 2nπ es igual al coseno de θ. ¿Qué significa? Que el coseno de un ángulo que sea θ, algún valor de θ, más, por ejemplo, supongamos en principio que n es igual a 1, 2π, esto significa el coseno de θ más 2π es igual al coseno de θ. Esto lo dijimos. Entonces el coseno de θ va a ser igual al coseno de θ más 2π, más θ más 4π. Es decir, cada 2π se repite el ciclo. Este n es un número que tiene que ser un número entero, incluido el 0. Esto puede valer 0, 1, 2, 3, 4, pero también pueden tener valores negativos, -1, -2, -3, -4, -5, etc. Lo mismo pasa para el seno. El seno de θ, por ejemplo, más 2π es igual al seno de θ. El seno de θ más 4π es igual al seno de θ. Y el seno de θ menos 2π también es el seno de θ. Entonces, las funciones seno y coseno son funciones periódicas y por eso tienen mucha importancia en la descripción o en el modelado de muchos fenómenos de la física, muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza y que nosotros queremos describir mediante el estudio de la física, y el período es 2π. Por lo tanto, sintetizando, las funciones seno y coseno son funciones periódicas de periodo 2π que están definidas para todos los reales con una imagen que está en el intervalo intervalo que llamamos cerrado, -1, 1. Algunas propiedades de las funciones seno y coseno. Fíjense, nosotros teníamos nuestra circunferencia unitaria o nuestra circunferencia trigonométrica y lo que teníamos para la descripción de un punto P cualquiera sobre esta circunferencia es la descripción de sus coordenadas de X y Y. Y habíamos dicho que sabíamos que la suma de los cuadrados de las coordenadas vale 1. Esto significa el radio vale 1. La distancia entre este punto, el origen, y este punto, un punto cualquiera, sobre la circunferencia, es siempre igual a 1. Esto se escribe, acuérdense lo que vimos al principio del bloque anterior, para describir la distancia entre dos puntos. Se describe mediante esta relación. X cuadrado más y cuadrado, es decir, el cuadrado de la coordenada X de este punto, más el cuadrado de la coordenada Y de este punto, sumamos y tenemos eso igual a 1. Como X ahora sabemos que es una función que depende de θ, que es el coseno de θ,
Entonces, x al cuadrado va a ser el coseno cuadrado de tita. Y por otro lado, la coordenada y de un punto sobre la circunferencia unitaria es siempre igual al seno de tita. Y es el seno de tita. Por lo tanto, y cuadrado va a ser el seno cuadrado de tita. Entonces, el hecho de que x cuadrado más y cuadrado valga 1 es equivalente a decir que el coseno de tita al cuadrado más el seno de tita al cuadrado es igual a 1. Y esta es una propiedad muy importante de las funciones trigonométricas. Por último, podemos hablar de lo que sucede en la relación entre el coseno y el seno. Habíamos dicho que las dos funciones, por ejemplo, tienen la característica de que su imagen va entre -1 y 1 y que las funciones eran muy semejantes. ¿Vieron cuando representamos los dos gráficos, uno encima del otro hace unos instantes? Vimos que eran equivalentes, simplemente estaba uno desplazado horizontalmente respecto del otro. Eso se escribe de este modo. El coseno de tita menos pi sobre 2 radianes, acuérdense que pi sobre 2 es equivalente a 90 grados del sistema sexagesimal. Entonces el coseno de tita menos pi sobre 2 es igual al seno de tita. Y esto es el modo en que describimos cómo una está desplazada respecto de la otra. Es decir, que si tomamos el coseno de algún ángulo y a ese ángulo le restamos 90 grados, le restamos pi sobre 2 radianes, hacemos el coseno del ángulo que resulte y lo que vamos a obtener es exactamente un valor que es igual al seno de este ángulo. Y lo mismo podemos hacer cambiando el argumento del seno, es decir, el seno de tita más pi sobre 2, es decir, el seno de algún ángulo al que le sumemos 90 grados, tomamos un ángulo cualquiera, por ejemplo, 10 grados, y le sumamos 90 grados, tengo 100 grados, 90 grados más 10 grados son 100 grados, el seno de 100 grados va a ser igual al coseno de 10 grados. Y esto tiene que ver precisamente con ese desplazamiento que mencionábamos más temprano. Y con esto cerramos este segundo bloque.